Hola, profe. Hoy voy a resolver el problema número sexto del tema de razonamiento cuantitativo como tema proporcionalidad directa. Para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una, la otra se tiene que aumentar. Y así ocurre a mayor cantidad de dinero, más helados. Pero si reducimos el dinero, hay menos helados. Por lo tanto, la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si aumenta una, la otra también. Así como aquí dejo un breve ejemplo. Si disminuye una cantidad, la otra también. Acá, profe, le voy a mostrar otro ejemplo. Una paleta cuesta 3 pesos, 2 paletas 6 pesos, 3 paletas 9 pesos y 4 paletas 12 pesos. Como se puede dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa porque al aumentar el número de paletas, aumenta el número de dinero que vamos a pagar. Entre más paletas compremos, más dinero, y entre menor cantidad de dinero. Aquí tengo una gráfica donde se muestra, aquí tenemos lo del dinero y acá lo de las paletas. Aquí está la cantidad 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una paleta serían 3 pesos, 2 serían 6, 3, 9 y por 4 serían 12 pesos. Ahora aquí unimos los puntos para poderlo graficar. Aquí está un breve ejemplo, no sé si lo alcanza a ver bien, profe. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Una motocicleta recorre 5 kilómetros por cada litro de gasolina. Entonces, por 2 litros de gasolina recorre 10 kilómetros, por 3, 15 y por 4, 20 kilómetros. Como se puede dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa. Entre más kilómetros recorramos, mayor cantidad de gasolina gastaremos. Y entre menor, sería menor cantidad de gasolina. Bueno, aquí está la gráfica, aquí están los kilómetros y acá están lo de las gasolinas. Bueno, por 1 kilómetro, por 5 kilómetros sería 1 litro, por 10 serían 2, por 15 serían 3 y por 20 serían 4. Espero, profe, que me haya entendido un poco sobre el tema de proporcionalidad directa. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe, depende a la hora que vea el video. En el día de hoy vamos a desarrollar la respuesta a la actividad del eje número 3, que corresponde a proporcionalidad inversa o indirecta, ¿ok? Entonces, ya ustedes deben tener claro este concepto, pero dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra en la misma proporción. Entonces vamos a plantear el siguiente problema. Un automóvil circulando a 70 kilómetros por hora tarda 12 horas en realizar un viaje. Entonces surge una pregunta: ¿cuánto tiempo tardará en realizar el mismo trayecto a una velocidad de 60 kilómetros por hora? Entonces, aquí vamos a analizar entre si la velocidad aumenta, el trayecto disminuye, o viceversa. Si la velocidad disminuye, el trayecto aumenta. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema tenemos dos variables que son velocidad representado en kilómetros sobre horas, y tenemos la variable tiempo, que es representado en horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos está diciendo que el carro iba a 70 kilómetros por hora y que se tarda en tiempo 12 horas. ¿Ok? Aquí le vamos a colocar el otro dato, que son 60 kilómetros. Hay que hallar este valor X. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente forma.
Para poder hallar este valor, primero necesitamos la constante de la proposición, perdón, de la proporcionalidad, ¿cierto? Correcto, proporción. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor o la constante de proposición? Lo determinamos de la siguiente forma. Vamos a multiplicar estos dos valores. El de la velocidad, que es 70, por 12, que es tiempo. Eso nos da un valor. Sería 840, ¿correcto? 840. Esa es la constante de la proposición, 840. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar cuánto tiempo se demora en el mismo trayecto, pero a 60 kilómetros por segundo, a 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar X. ¿Cuál es el valor de X? Vamos a dividir 840 entre 60. Eso nos da un valor, ¿cierto? ¿Qué sería? 14. Entonces, dándole respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo tardará en realizar el mismo trayecto a una velocidad de 60 kilómetros? Podemos concluir que no se va a demorar 12 porque la velocidad disminuyó, sino se va a demorar 14 horas. ¿Ok? Entonces, profesor, muchas gracias, muy amables por su atención. Buenas tardes, profesor, y compañeros y personas que les interese el siguiente video. El día de hoy estaremos dando solución al eh, taller evaluativo del eje número 3. Por mi parte, yo voy a desarrollar el inciso o problema número 1, el cual nos dice que en una planta de procesamiento de combustible se tienen muchos tanques de diferentes capacidades para el almacenamiento de mezcla de combustible a partir de gasolina y alcohol carburante. Todos los tanques tienen la misma concentración de los dos componentes. Es un tanque de 600 galones de combustible, hay 50 galones de alcohol carburante. A partir de lo anterior, información se pide, primero, explique qué relación hay entre las dos magnitudes, X, que corresponde a la cantidad de combustible, y Y, a la cantidad del alcohol. Entonces, dicho eso, tenemos que, como ya lo mencionamos, X equivale a 600 galones de combustible y Y a 50 galones de alcohol carburante. Podríamos decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ya que por cada 12 galones de combustible carburante encontramos que hay 1 de alcohol. ¿Cómo llegué a ese punto? Eso hace parte del inciso número 2, que dice que escriba una expresión que relacione las dos magnitudes. Entonces tenemos que X sobre Y es igual a K o a interrogación. Entonces tenemos que interrogación o K es igual a X sobre Y, que es igual a 600 sobre 50, que esto nos da un total de 12 galones de combustible sobre un galón de alcohol carburante. El tercer inciso nos dice que debemos elaborar, a partir de las expresiones de la parte B, elabora una tabla que muestre los posibles valores de las cantidades de combustible y la respectiva cantidad de alcohol. Para ello, seleccione libremente valores en una de las magnitudes y calcule los respectivos valores. Se sugiere una tabla de 8 a 10 parejas. Entonces, aquí está mi tabla. Tenemos que, voy a coger valores al azar, 420 galones entre 12 galones de alcohol carburante igual a 20 galones de alcohol carburante.
Acá tenemos que en 360 dividido 12 galones de combustible nos da un total de 30 galones de alcohol carburante por cada 360 galones de combustible. Por cada 480 galones de combustible, tenemos que hay 40 galones de alcohol carburante. ¿Cómo conseguí esto? Haciendo la división de la cantidad de combustible entre los galones que eh, debe tener cada tanque. Y esto me da el total de la cantidad de alcohol carburante. Por ejemplo, en 1200 galones de combustible, encontramos que hay 100 galones de alcohol carburante. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que en la representación anterior podemos confirmar que la relación que existe entre los galones de combustible y los galones de alcohol es directamente proporcional, como ya lo había expresado anteriormente. Entonces, dice, cuarto, a partir de la parte C, o sea, la parte que ya expliqué, eh, de la expresión hallada en B, elabore la representación cartesiana de la relación entre las magnitudes. Si tiene la facilidad, puede apoyarse de alguna aplicación informática. Pero yo decidí hacerlo de forma manual. Entonces tenemos el plano cartesiano, iniciamos por cero en ambas direcciones y acá vamos a calcar el, la cantidad de combustible y acá las cantidades de alcohol carburante. Entonces tenemos que por 120 galones de alcohol, perdón, de combustible, tenemos que hay 10 galones de alcohol carburante. Por cada 480 galones de combustible hay 50 galones de alcohol carburante y así sucesivamente, como ya lo expliqué en el punto anterior. Y vemos que es una relación directamente proporcional que va en aumento por cada aumento de galón carburante. Hay un aumento significativo en los galones de alcohol. Y por último, dice que a partir de la representación cartesiana halle de manera aproximada la cantidad de combustible para un valor de la cantidad de alcohol no considerados en la tabla. Repite el ejercicio para hallar la cantidad de alcohol correspondiente a una cantidad de combustible. Verifique si los resultados son acordes a los cálculos con la fórmula de la parte B. Entonces, teniendo en cuenta que X equivale a 600 y Y a 50, y dijimos que al dividir 600 entre 50 nos daba una cantidad de 12 galones de alcohol carburante por cada un galón de, perdón, 12 galones de combustible sobre un galón de alcohol carburante. Tenemos que las cantidades por cada 670